De acuerdo, en realidad usted está dando un curso sobre esto, así que realmente esta clase debe ser como bien básica, de acuerdo a que usted está dando un curso completo al respecto. Pero bueno, igual hay que verlo, sobre todo de ciertas cosillas que tienen que ver desde el punto de vista de la patología. Entonces vamos a comenzar. ¿Se ve la pantalla, por cierto? Sí, profe. Ujú. Vamos a ver qué nos compete entonces. Bien, de más está decirle que tu sistema inmune es esencialmente para defenderte de potenciales microbios invasores, el que más te guste, ¿ok? Bacterias, virus, parásitos, hongos, entre el que sea que tú te encuentres. Pues una cosa importante es que en el sistema inmune tú no solo encuentras células efectoras, sino que también encuentras muchas moléculas. Los digo moléculas son desde proteínas, citoquinas, entre muchas otras, son bastantes. Entonces, es importante porque tu sistema inmunológico tiene que estar bien balanceado entre poder atacar a esos potenciales patógenos con una fuerza suficiente, pero a la vez sin causarte daño a ti. Entonces, ambos desbalances son peligrosos. Si tu sistema inmune es muy débil, eso es malo, y si es muy fuerte, eso también es malo. Entonces, en ese sentido, tu cuerpo tiene muchos mecanismos para poder dar una respuesta inmune adecuada. Cuando esos mecanismos reguladores fallan, entonces viene la enfermedad. Entonces, esto que tú estás viendo aquí en la derecha forma parte de todos los elementos de tu sistema inmune, ya sea de la parte de la inmunidad innata o la adaptativa que veremos más adelante, pero es que tienes muchos órganos que participan en la inmunidad. Ganglios linfáticos, tienes el timo, que es el linfocitos T, obviamente la médula ósea, el vaso y todo tu MAC, que es el tejido linfoide asociado a mucosas. Entonces, existen esencialmente dos tipos de respuesta inmune contra patógenos. ¿Qué patógenos? Vamos a decirle ahorita mismo contra bacterias, que es como el patógeno estándar. Obviamente hay otras, pero bueno, utilizamos este ejemplo clásico porque realmente aplica con todos. Otro ejemplo que aplica aquí con todo también son las células muertas. Las células muertas, como vimos en la clase de la inflamación, también provocan una reacción que tu cuerpo no le gusta, que tu cuerpo quiere deshacerse de esas células muertas. Yo siempre te pongo el ejemplo. Si tú ves un edificio de apartamentos o una casa y tu vecino que te cae mal se murió, o sea, créeme que eso no es que se murió y ya, pues déjalo ahí, no, eso no, esas cosas no pasan desapercibidas. Entonces, obviamente, al resto de los vecinos no les gusta eso. Tiene que llamar a la policía, etcétera, que hagan el levantamiento. Entonces, con tu cuerpo ocurre un fenómeno quizás más o menos similar. A tu cuerpo no le gustan las células muertas. Él trata de hacer lo posible por eliminarlas lo más posible. Entonces, tu respuesta inmune te defiende versus de patógenos y de células muertas. Entonces, veremos que aquí vamos a estudiar la inmunidad innata, que es como la más básica, la menos especializada, y entonces luego vamos a ver la inmunidad adaptativa, que esa sí es para pegarle a agentes específicos, ¿ok? Como dice la palabra, es específica contra agentes específicos. Como les dije, ¿no? Nuestra inmunidad innata es buena, pero así como nosotros hemos evolucionado con el tiempo, los bichos también han ido evolucionando. Y gracias a esa evolución, a ese cambio en ellos, ellos han aprendido a resistir. Ellos han aprendido a resistir nuestros mecanismos de defensa. ¿Okay? Entonces, en ese sentido, la inmunidad innata se queda un poquito corta. Y entonces es necesario los mecanismos más potentes que utiliza la inmunidad adaptativa. Entonces, la inmunidad innata, que es más básica que tú encuentras, barreras epiteliales. Tu piel, una barrera que te defiende de la entrada de bichos. Y no solamente tu piel, tus epitelios en general. El epitelio que te reviste la cavidad oral, tu epitelio que te reviste la vía respiratoria, tracto gastrointestinal, los tractos urogenitales, todo eso sirve, ¿no? Entonces, ahí básicamente tú encuentras son los fagocitos. Los fagocitos comen lo que sea, ¿sí? Son células fagocitadoras, pues comedoras. Sin embargo, cuando vemos la inmunidad adaptativa, hay mecanismos mucho más especializados. Es como si fueran unos SWAT Estos acá son unos guardias de seguridad o unos policías rasos, y estos casi son unos SWAT que están mucho mejor entrenados para pelear contra esos potenciales patógenos. Entonces, la primera que vamos a estudiar es la inmunidad innata. Como les dije,
En esta inmunidad innata vamos a ver nuestras barreras epiteliales, ¿ok? No solamente la piel, te dije, todo lo que está en contacto con el medio externo, todo eso tiene una función de barrera. Por eso que si tú te cortas, aparte de la lesión vascular, etcétera, eso también es una potencial puerta de entrada para patógenos, porque tu barrera se rompió, se venció. También encontramos a los fagocitos, principalmente los neutrófilos, y también por ahí aparecen los macrófagos. Encontramos a las células dendríticas, que por excelencia son las células presentadoras de antígenos. También tenemos a los linfocitos NK o natural killers, las plasmáticas, que una vez que están diferenciadas, secretan anticuerpos que forman parte de la inmunidad innata, tienen una función más o menos dual, depende cómo lo quieras ver. Y también tenemos el complemento, que son proteínas especializadas en destruir patógenos, sobre todo bacterias. Entonces, ¿qué ocurre? Como dijimos, el agente ofensor básico es un microbio o una célula muerta. Entonces, todos esos elementos, que yo les he tratado de mencionar, tienen receptores para detectar estas cosas que están mal. Como les dije, ¿no? Si tú el día de mañana, Dios no quiera, o me pasó a mí, o sea, una vez que iba para el hospital y como estaba full el parking, dejé mi carro en la Universidad Nacional, desde las 7 como hasta las 3 de la tarde, que me acordé de que chuchi, verá, tengo que rescatar el carro. Entonces llegué, cuando fue, puff, me habían robado, me habían roto el vidrio y me habían robado el radio. Y vaya la vida. El punto de eso es que para que procediera lo correcto, yo tuve que hacer la denuncia. Y la denuncia levantó una pseudo investigación que sigo esperando todavía, pero lo cierto es que gracias al levantamiento de la denuncia es que el seguro me pudo reconocer mis daños y me pudo reponer lo que me habían robado. Obviamente le metí más cosas porque el seguro nunca pierde, entonces a mí no me da la gana. La cosa es que si yo me quedo callado, me quedo robado y no pasa nada, ¿ok? Bien robado, así bien hasta el fondo, perdón. Entonces, pero yo tengo que hacer mi denuncia para que para no salir tan golpeado, ¿no? Porque para eso, para que me reponga mi cosa. Me acuerdo que inclusive le metí ahí una computadora y un iPad que no me habían robado, pero trábaselo ahí y me regresaron un porcentaje. Entonces, si esa gente tiene plata. A lo que yo voy es que estas células, estos elementos, que no son células, son elementos, tienen que detectar el agente ofensor para poder comenzar el ataque. Si no lo detectan, el agente ofensor pasa desapercibido y entonces no es posible atacarlo. Es como un ladrón que se viste así, que se disfraza, pues, como si fuera en modo incógnito. O sea, él está chifiando la posible que lo capten. Bueno, los microbios también pueden hacer lo mismo. Tienen mecanismos para evadir la palabra, para evadir la respuesta inmune. Entonces, estos elementos tienen receptores o mecanismos para detectar ya sea que haya microbios o células muertas. Por ejemplo, tú encuentras estos toll-like receptors, ¿no? Tú lo encuentras en la célula, en la membrana, por ejemplo, de las células estas presentadoras de antígeno, también algunos fagocitos, y ellos tienen la capacidad de detectar microbios. También tienen estos receptores tipo NOD, que detectan células muertas. Y, por ejemplo, tienes estos lectina tipo C, que detectan componentes de los hongos. Si, por ejemplo, tú tienes aquí una celulita, aquí por fuera tienes la membrana plasmática, y ves que tienes este TLR, ¿ok? TLR es el Toll-like receptor. Entonces, por ejemplo, él tiene receptores para detectar productos que se encuentran en la bacteria. Entonces, porque puede descifrarlos. O también tienes estos de lectina, que sirven para detectar componentes en la pared de los hongos, ¿ok? Por decirles algo. O sea que tus células de la inmunidad innata tienen mecanismos para detectar este tipo de cosas. Entonces, la inmunidad innata te defiende principalmente por mecanismos que ya conocimos. Entonces, ¡pum! Te cortaste y entró una bacteria. Entonces, tu inmunidad innata lo que hace es provocar inflamación. ¿Ok? ¿Recuerdas todo lo que hace la inflamación esa? Con la intención de destruir ese potencial invasor. También tenemos respuestas contra ciertos virus, gracias a la secreción de interferones, ¿no? Que son unas citoquinas que son proinflamatorias. Otra cosa importante es que la inmunidad innata despierta más respuesta, más suspicacia. Por ejemplo, si en un centro comercial hay un robo, por ejemplo, y el seguridad logra controlar el robo, eventualmente llega la policía. Demoran mucho o poco, no lo sé,
pero eventualmente llegan. O sea, eso no se queda así. Eso tiene que manejarse más arriba. Algo similar ocurre con nuestro cuerpo. En un primer tiempo, nuestros fagocitos de la inmunidad innata hacen el trabajo y a veces lo logran, pero también el hecho que ellos trabajen llama entonces y estimula a una potencial respuesta de la inmunidad adaptativa. Entonces, por ejemplo, los patógenos, una bacteria, la que más te guste, entra a tu piel. En tu piel es reconocida por tus células dendríticas. Y entonces tu célula dendrítica activa el mecanismo para llamar a la inflamación. Entonces trae neutrófilos, macrófagos, para que se coman esa bacteria, la destruyan. Si tienen éxito, cool, perfecto, pero si no, entonces ellos van a comenzar a llamar a la inmunidad adaptativa, que tiene mecanismos más potentes, más específicos para poder destruir ese potencial agente ofensor. Bien, entonces en la inmunidad adaptativa incluimos sobre todo a los linfocitos. Los linfocitos son células mucho más especializadas que, por ejemplo, el neutrófilo estándar. ¿Ok? Y eventualmente los anticuerpos que secretan los linfocitos B diferenciados, que son las células plasmáticas. Hay una cosa que genera un poquito de duda, porque yo mencioné anteriormente que las plasmáticas también pueden ser parte de la innata. Lo que pasa es que también nosotros tenemos anticuerpos circulando en nuestra sangre. Entonces, esos anticuerpos responden cuando entra algún tipo de patógeno, sin la necesidad de activar todo el mecanismo de memoria que les voy a mencionar yo más adelante. Entonces, dentro de la inmunidad adaptativa hay esencialmente dos tipos. Está la inmunidad humoral, que es mediada por los anticuerpos, y está la que es mediada por células, que sí ocurre por los linfocitos T. Entonces, aquí en estos circulitos tú ves un contraste entre la inmunidad, la innata y la adaptativa. O sea, la innata es la primera que se activa. O sea, es la primera línea de defensa. O sea, es el guachimán, es el guardia de seguridad. Entonces tú encuentras ahí macrófagos, la GNK, los neutrófilos y sobre todo las presentadoras de antígenos. Y entonces en la inmunidad adaptativa encuentras sobre todo linfocitos. Linfocitos B, que son los que se diferencian a las células plasmáticas productoras de anticuerpos, y linfocitos T, que tienen funciones mucho más especializadas que nosotros iremos discutiendo a lo largo de esta clase. Entonces, como les dije, ¿no? Nosotros tenemos en nuestra sangre constantemente muchos anticuerpos circulando, ¿no? Entonces, tenemos también linfocitos, sobre todo, carajo, los linfocitos T. El linfocito T es muy importante, ¿ok? Él tiene muchas funciones que ahorita vamos nosotros a desglosar. ¿Cómo me imagino yo al linfocito T? Él es como el director de la orquesta. O sea, es como una guerra. En una guerra, el general no agarra un rifle y se pone a tirar balas. No, no, no. El general se queda en su base o se queda en su cuestión de mando y de ahí dirige. Entonces, en ese sentido, el linfocito T también dirige. ¿Ok? Entonces, eso lo hacen sobre todo los linfocitos T ayudantes. El T ayudante está desde la trinchera viendo y él manda. Es como si fuera un director técnico. Él hace los cambios, él decide cuándo sí, cuándo no. Pero también hay otro que es el citotóxico. O sea, él, como dice la palabra cito, de célula, tóxico de destrucción. Es un linfocito T destructor. Entonces, con respecto al mismo tejido inmune como tal, dijimos que encontramos varios tipos de células. ¿Ok? Encontramos varios tipos de linfocitos que tienen la capacidad de tener receptores que entienden o leen antígenos. Ahorita vamos a explicar cómo ocurre eso porque no es tan fácil. También encontramos a las células presentadoras de antígenos. Estas son vitales porque estas son las que captan en un primer tiempo el asunto. ¿Okay? Tú puedes tener el sistema inmune más pompeado, el que se te ocurra, el más fuerte. ¿Okay? Pero si tú no sabes leer los antígenos, estás listo. Es como, por ejemplo, tú puedes ser ahorita mismo un estudiante brillante, un científico que se perfila ser el próximo Einstein, pero te ponen a leer libros en francés. Entonces, tú no sabes leer francés. Entonces, tú puedes ser un tipo con un cerebro brillante a otro nivel, pero si no sabes descifrar la información, es por el gusto, todo el talento se pierde. Entonces, tú puedes tener el sistema inmune más poderoso que se te ocurre, pero sin la maquinaria para detectar los antígenos, es por el gusto. ¿Okay? Por eso es que es importante el papel de la célula presentadora de antígenos. Y al final tenemos células efectoras.
Las efectoras son como las células que se tiran a la guerra a pelear. Esas son las que pelean, de hecho, con los microbios y los antígenos. Entonces, una cosa importante con respecto a la inmunidad adaptativa, sobre todo, es que en nuestros linfocitos B y T hay muchos receptores especializados que captan esos antígenos y producto de la captación de ese antígeno, ellos pueden desplegar una respuesta proporcionalmente especializada. O sea, los tipos son inteligentes. Por ejemplo, el neutrófilo, él nada más le dicen, bacteria, come, come, come. El tipo no sabe hacer más nada. El neutrófilo nada más que sabe comer y fagocitar. Pero el linfocito T es mucho más especializado, mucho más inteligente. El tipo sabe dirigir, sabe cuándo sí, sabe cuándo no, y cuando él va a actuar, sabe cómo actuar. ¿Okay? Entonces, es mucho más especializado. O sea, como por ejemplo, usted ve que si hay un robo en un centro comercial, el policía o el guardia de seguridad no saca el revólver y comienza a disparar. O sea, si tú haces eso es porque eres un tipo muy inexperto y te falta entrenamiento. Eso es peligroso, le puedes dar a alguien que no esté involucrado. Entonces, hay otros métodos de neutralizar al ofensor antes de recurrir a eso. Entonces, eso, ¿cómo te lo pongo yo? El neutrófilo va tirando tiros, a lo loco, así, a lo demente. Mientras que los linfocitos son mucho más inteligentes. Ellos piensan, ellos actúan y actúan de distinta manera dependiendo el tipo de estímulo que se esté presentando en determinado momento. Por eso que se llama adaptativos. Los tipos saben actuar. La innata nada más que es comer, 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 destruir, comer, destruir. Linfocitos nosotros tenemos muchísimos en nuestro cuerpo y ellos están constantemente circulando ya sea en la sangre o en los órganos linfoides. Si tú agarras un linfocito, el que tú quieras, y lo miras en un frotis de sangre periférica o en una biopsia, ¿tú puedes decirme cuál es B o cuál es T o cuál es NK? La respuesta es no. ¿Okay? Morfológicamente, todos los linfocitos son parecidos, por no decir que son exactamente iguales. Repito, morfológicamente, los linfocitos todos son parecidos, por no decir iguales. Entonces, en un método de tinción de rutina, decirme cuál es B, cuál es T, cuál es citotóxico, cuál es ayudante, pues muchachos, es imposible. Para eso se necesitan otros métodos que, si no me equivoco, yo les voy a mencionar más adelante. ¿Okay? Si no, me recuerdan, igual yo se los presento. Entonces, los linfocitos, así como ustedes, para aprender a desarrollar su función, tienen que ir a escuelitas. Así como usted quiere ser tecnólogo médico, bueno, tiene que primero hacer secundaria, primaria, secundaria, kinder, en el orden que sea. Después tiene que hacer un bachiller en ciencias y después tiene que meterse a la escuela de tecnología médica. Y tiene que terminar. Solamente hasta que usted termine con todos sus requisitos es que usted ya tiene teóricamente la capacidad de ejercer para lo que estudió. Si no puedes terminar porque te quedaste en los cursos y no pasaste, fuera, afuera. ¿Ok? Así mismo ocurre con tus linfocitos. Ellos se van a sus escuelitas, algunos logran graduarse, otros no. Los que se gradúan, cool. Pero los que no se gradúan, fuera, apoptosis, tú no sirves, ¿ok? Tu cuerpo es así, tu cuerpo no se anda con estos paños ni manteles. Entonces, los linfocitos T tienen sus escuelitas. Los linfocitos en general. El linfocito T, su escuelita es el timo. Por eso el linfocito T de timo. Y el linfocito B es B de bone marrow. O sea, él se desarrolla en la médula ósea. El linfocito B tiene otra característica que es después él se va como a hacer materia de posgrado o de maestría. Entonces, él se va a los órganos linfoides secundarios, sobre todo los ganglios linfáticos, el vaso y el tejido del mal. Pero hay otros también. Entonces, nuestros linfocitos tienen la maquinaria para reconocer una cantidad absurda de antígenos, ¿ok? Y eso lo logran porque los linfocitos te estudian bastante. O sea, ellos se la pasan evolucionando en estos órganos linfoides y adquieren tanta especialización que pueden codificar su DNA de varias formas, ¿ok? Esta pocotón de codificación les permite poder reconocer todos estos antígenos. O sea, por eso se llama inmunidad adaptativa. O sea, tus linfocitos que tú tienes hoy no son tus mismos linfocitos que tú tuviste cuando te naciste. Así como tú tampoco eres igual que cuando naciste.
un bebé chiquitito que no sabía nada. Ahora que eres un adulto, sabes mucho más. Y de aquí en 10 años sabrás mucho más, ¿ok? Entonces, así como tú creces, maduras, tu linfocito también crece, madura y cambia, ¿ok? Entonces, esto que tú ves aquí a la derecha, esto es un ganglio linfático. Claro, no sale todo el ganglio porque es un corte como en 10X. O sea, acá arriba está la corteza, que es tejido conectivo denso, y aquí están los folículos linfoides. Este que está aquí, que es todo negrito, es un folículo linfoide primario, mientras que este que está más grande acá es un folículo linfoide secundario. Tiene dos zonas. Tiene esta zona más clara que se llama la zona del centro germinal y esta zona de afuera que se llama la zona del manto. ¿Qué ocurre? En esta zona central está ocurriendo presentación activa de antígenos. Entonces, en esa zona, los linfocitos B están cambiando, están tratando de codificar una secuencia de genes que pueda leer X antígeno y entonces poder dar un anticuerpo para ese antígeno. En ese proceso, el linfocito B madura, evoluciona, se diferencia en una sola que se llama centrocito y después centroblasto. ¿Okay? Creo que ahorita vamos a verla más adelante. Y ese centroblasto, cuando logra sintetizar el anticuerpo en cuestión, entonces tiene la maquinaria para convertirse en una célula plasmática. O sea, él tuvo que pasar por todos esos cambios para poder aprender cómo defenderse de un antígeno. Eso ocurre sobre todo en los ganglios linfáticos. De hecho, por eso cuando tú tienes una infección, por ejemplo, tus ganglios aumentan de tamaño. ¿Por qué? Porque eso ahí se está dando presentación activa de antígenos. O sea, tus linfocitos B están tratando de analizar, están estudiando ávidamente cómo crear un anticuerpo versus ese antígeno. ¿Ok? Como si fuera una selección. Entonces, como les dije, estos linfocitos T o B, cuando ya están un poquito más maduros, se van entonces a los órganos linfoides secundarios. Ya les dije cuáles son. ¿Qué ocurre? En esos órganos linfoides secundarios es que llegan entonces los antígenos. Creo que por acá hay una imagen. No. Entonces, ¿qué ocurre? Ponte que yo me corto aquí ahorita, ¡pum! Y entonces a través de esa cortada comienzan a entrar bacterias. Entonces en mi piel hay células presentadoras de antígeno. Entonces esas células presentadoras de antígeno agarran ese antígeno y se lo llevan por los vasos linfáticos hasta mi ganglio linfático. Entonces en ese ganglio linfático se lo presentan a los linfocitos T y también a los B. Entonces ahí se crea una interacción bien fuerte en la cual el linfocito B trata de analizar ese antígeno y el linfocito T lo trata de asesorar. Por eso es que también se le llama linfocito T ayudante, porque él ayuda a muchas cosas. En este caso, él ayuda a asegurarse de que el linfocito B pueda leer adecuadamente ese antígeno, pueda evolucionar, pueda cambiar y pueda desarrollar la maquinaria necesaria para poder sintetizar un anticuerpo que pueda neutralizar ese potencial antígeno. Cuando el linfocito B lo logra, entonces se puede diferenciar ya sea una plasmática o en un linfocito B de memoria. ¿Por qué de memoria? Porque cuando vuelve a ocurrir el evento, ya no hay que hacer todo esto. Ya ellos saben mucho más rápido. Por ejemplo, es como si yo te pongo una pregunta en el quiz y la vuelvo a repetir en el parcial. Ya tú vas rapidito, porque tú ya tienes memoria para eso, no tienes que estar pensando. En nuestro cuerpo ocurre algo similar. Cuando tú te vas a enfrentar a un antígeno conocido, tus células de memoria, ¡puf!, lo eliminan rapidito porque ya saben cómo actuar. Entonces, todo ese entrenamiento, ese posgrado, esa maestría, ocurre acá, en los ganglios linfáticos y en el resto de los órganos linfoides secundarios. Sí, como te dije, el linfocito T, perdón, el linfocito ingenuo o naive es el que no ha sido expuesto a antígenos. Eso ocurre cuando nosotros nacemos. Cuando nosotros nacemos, no hemos sido expuestos a ningún antígeno. Por eso es que recomiendan, eso se llama teoría de la higiene, que tú agarras a los bebés chiquititos y que se revuelquen en el piso y que le dé varicela y que juegue con la tierra y que se meta con los animales, porque teóricamente, y yo creo en eso, si tú lo expones a muchos antígenos, su sistema inmune se va a desarrollar y entonces lo va a fortalecer. Tiene sentido desde el punto de vista objetivo. También tienes entonces después
Los que ya saben leer antígenos son los efectores, ¿ok? Entonces, estos son los que pueden activarse y entonces pueden comenzar a eliminar microbios como tal. Y como le dije, ¿no? Los de memoria son los que tienen ya la maquinaria, pero se activan cuando un antígeno se repite. Cuando vuelve y entra un antígeno repetido, que entonces puede destruir entonces perdón, me están escribiendo acá, no es importante. Pueden destruir un antígeno que ya fue conocido, como por ejemplo un microbio que ya es conocido. Entonces, el linfocito T, de mi punto de vista, probablemente es la célula más importante del sistema inmune. Ellos son como yo me siento un linfocito T. ¿Por qué? Porque yo soy su profesor. Yo le doy las herramientas que considero con mi criterio que usted necesita saber. Pero yo no puedo meterme en su cabeza y estudiar con ustedes. Ustedes son los que deciden estudiar. En ese sentido, yo soy un facilitador del conocimiento y de las herramientas. Entonces, gracias a mi asesoramiento, ustedes que son los linfocitos B pueden entonces desarrollar un conocimiento que teóricamente el día de mañana pueden expresar en el mundo real. Entonces, el linfocito T ayuda teóricamente al linfocito B a cumplir su función, que es de producir un anticuerpo. O sea, ellos trabajan juntos. ¿Ok? Entonces, de más está decirles que sin el T, el B no pudiera hacer su trabajo. También los linfocitos T son los más abundantes en la sangre periférica. Un concepto que yo solo les voy a mencionar, pero yo aspiro que ustedes estudien con mucho más detalle en su clase de inmunología, es el tema este del complejo mayor de histocompatibilidad. Por ejemplo, cuando tú te encuentras frente a un antígeno, tus linfocitos T no pueden reconocerlo inmediatamente. Es como si yo a ti te doy, me dice que, ay, pásame, te va a pasar un artículo de las enfermedades cardiovasculares y te lo paso en chino. Pero tú no sabes leer chino. Entonces tú puedes ser un tipo brillante, con mucho interés, pero si tú no sabes leer chino, es por el gusto. O sea, yo dije sí, y el examen viene todo ese artículo, todo viene de ese artículo. Entonces, ustedes no van a saber descifrar la información. Entonces, eso es lo que ocurre con tu cuerpo. Tu cuerpo, tus linfocitos no saben descifrar los antígenos de buenas a primeras. Ellos necesitan que la célula presentadora de antígeno, por ejemplo, el ejemplo clásico de la dendrítica, agarre y entonces lea ese antígeno. En ese sentido, la célula presentadora de antígeno es como una traductora. Entonces, esa célula presentadora de antígeno agarra ese antígeno, lo descifra, lo Google Translate, y entonces él lo convierte en una molécula que sí es reconocible por los linfocitos en general, tanto T como B. Y eso lo logra gracias a esto, al complejo mayor de histocompatibilidad. Es más complicado de lo que le estoy diciendo, pero para fines prácticos de mi curso, creo que es lo suficiente que usted necesita saber. Ya después me dirá si usted complementa con su clase de inmunología, porque de esto hay mucho que hablar, muchísimo de hecho. Este órgano que usted ve aquí a su derecha, no, se lo voy a decir, voy a hacer la tarea, pero se lo voy a decir. Esto es el timo, ¿no? Esto que tú estás viendo aquí se llama el corpúsculo de Hassall, ¿ok? Es una estructura única del timo. El timo es un órgano que está harto de células linfoides. En este caso, obviamente, linfocitos T que están tratando de leer antígenos, ¿ok? Para saber cómo reaccionar. Se recuerdan que el linfocito T, su escuela es el timo. Entonces, en el timo hay varias células, hay varios compartimientos, ¿ok? El punto es que en la médula te encuentras estos corpúsculos de Hassall. Son importantes porque ellos entrenan al linfocito T para que no sea un linfocito T que ataque tu propio cuerpo, ¿ok? Eso se llama tolerancia. O sea, tu cuerpo tiene que tener tolerancia porque si no tu cuerpo destruiría tus propias estructuras. O sea, tú tuvieras reacciones autoinmunes. Entonces, esa tolerancia se adquiere en el timo. Cuando por X, Y o Z motivo esa tolerancia se vence, entonces aparecen las enfermedades autoinmunes, que es un tema que nosotros discutiremos la próxima clase. Entonces, creo que esto ya se los mencioné. Recuerda, el linfocito T solo puede reconocer el antígeno si otra célula se la presentó. Se les pongo en verde porque las células que presentan antígenos son, valga la redundancia,
las células presentadoras de antígeno, que la principal es la célula dendrítica, pero hay otras, como por ejemplo los macrófagos, también el endotelio, entre otras. Gracias a esta decodificación que ocurre gracias a el complejo mayor de histocompatibilidad. Una vez que entonces el linfocito T dijo, sí, efectivamente, es un antígeno y es peligroso. Es como cuando tú haces una denuncia a la policía y la policía se activa. Bueno, el linfocito T activa la señal de alerta y entonces puede generar acciones como la que tú ves acá. Por ejemplo, puede mandar a que las células infectadas por virus sean eliminadas. Activa también fagocitos y también activa linfocitos B que están tratando de leer antígenos. ¿Ok? Entonces, para que tú veas todo lo que hace el linfocito T. Una cosa importante es que a menos que sea el citotóxico, él no se meta a pelear. O sea, él manda a otras células a que vayan al campo a destruir el potencial antígeno. Entonces, mira, tienes aquí la célula T, acá arriba tienes la célula presentadora de antígeno y ves que entre ellas hay una interacción fuerte, en la cual ella presenta un antígeno, pero tiene que ir decodificado, yo le quiero decir así, gracias a la molécula del complejo mayor de histocompatibilidad. Sin esto, el linfocito T no la pudiera reconocer, ¿ok? No lo pudiera reconocer. Entonces, esto es importante. Dame una ventana que pensé que iba a llover, pero ahora hace calor. Calor, calor, calor. Voy a revisar rapidito quién me está chateando a esta hora. Ja, Adriana para fregarme la paciencia. Ok. Bien, como les dije, ¿no? Linfocitos T hay varios tipos. Reitero, esos tipos no son posible verlos por métodos de tinción de rutina. ¿Ok? Aprendan esa lección el día de hoy. Entonces, tenemos los CD4, que son los linfocitos T ayudantes. Para mí son los más importantes. ¿Por qué? Porque estos son los que secretan citoquinas. Y esas citoquinas activan otras células. Por ejemplo, pueden activar linfocitos B y también pueden activar macrófagos. Sin esa orden, ¿ok? Estas células no pudieran actuar. Por lo tanto, ellos necesitan la orden que le provee el CD4. ¿Ok? ¿Por qué es importante? Porque en el HIV-Sida, ese virus le pega a los CD4. ¿Ok? De más está decirte cuáles son las consecuencias clínicas de un paciente con SIDA. Entonces, de alguna forma, el SIDA se las ingenió para pegarle a tu CD4. De alguna forma. ¿Ok? Parece bien especializado. De hecho, lo es. Pero tú ves que las enfermedades infecciosas, muy pocas hoy en día nos matan. ¿Okay? Una que nos mata, que sigue dando problemas, es el HIV. ¿Okay? No voy a contar el COVID porque, bueno, porque es muy nuevo, pero el HIV nos mata y es por su mecanismo de acción, porque él le pega a los linfocitos T ayudantes. Y al hacer eso, todo el sistema inmune queda debilitado. Es como si tú agarras un cuartel de policía y eliminas la cabeza, eliminas al comisionado. Quizás las otras unidades saben cómo actuar, pero necesitan la guía y la orientación del líder. Sin el líder, que es el CD4, las otras células trabajan de una forma subóptima. La otra célula que encontramos es el CD8, es el citotóxico, como dice su palabra, es el que destruye directamente células infectadas por virus. El mejor ejemplo son las células que son infectadas por el virus del papiloma humano. Por ejemplo, cuando usted dio citología, tú verás que en las guías, por ejemplo, hoy una paciente se puede hacer un PAP y hoy eso sale con lesión de bajo grado, o sea, infección por el virus del papiloma humano, porque vimos la citología, vimos que había coilocitos, etc. Entonces, si es de bajo grado, realmente el manejo es expectante. Entonces, al cabo de un año, se repite ese PAP y cuando tú haces el PAP es negativo por malignidad.
Entonces tú preguntas, ¿pero qué pasó? ¿Desapareció el papiloma humano? Bueno, no es que desapareció, es que recuerda que tú tienes un sistema inmune. Y ese sistema inmune, tú tienes a tus células CD8 positivas. Los CD8 reconocen estas células epiteliales, ya sea del exocervix o del endocervix, que están infectadas por virus y agarran una lanza y ¡bucutu! Le meten una puñalada a la que teóricamente es tu célula hermanita. Pero ¿qué ocurre? Estás infectada por virus, ¿ok? Tengo que destruirte. Por eso es que es posible que si tú tuviste hoy en día infección por VPH, puede que en un año no la tengas, ¿ok? O sea, no es que eso es sentencia de muerte. Claro, en ese tema existen cepas que son más peligrosas, más resistentes, etcétera. De eso nosotros vamos a hablar en su momento, pero es para que usted se haga una idea ahorita de qué es lo que hace el CD8. Y también mata células que se están transformando a neoplásicas. De hecho, esto ocurre todos los días, perdón. Recordando la clase, recordando la clase, cuando hablamos del ciclo celular, en el ciclo celular pueden haber muchas células que escapen los puntos de control, ¿ok? Los puntos de restricción, que son los checkpoints. Entonces, esas células comienzan a proliferar sin todos los controles adecuados. Entonces, tus CD8 saben reconocer a esas células rebeldes y cuando la detectan, le dicen, ven acá, ¡bucutu! Le meten una puñalada y de hecho así es como tú no desarrollas cánceres. Créeme que tú y yo todos los días estamos expuestos a 1 millón de antígenos potencialmente nocivos que pudieran hacer que nuestras células salieran de control. Pero nosotros tenemos los CD8 que destruyen esas células y entonces así es como no desarrollamos cánceres. ¿Okay? Por eso es que también las personas con algún tipo de deficiencia inmune tienen mayor posibilidad de desarrollar ciertos tipos de cánceres. El sistema inmune también es importante en ese sentido. Ese es un concepto que nosotros correlacionaremos el otro viernes cuando hablemos de la neoplasia. La neoplasia es una clase larga, ¿ok? Voy a tratar de comenzar temprano, pero, ay, Dios mío, yo siempre digo una cosa y nunca la puedo lograr. Pero es una clase importante. Y también tenemos los linfocitos T, los que son reguladores, que como le dije, son los que ejercen la tolerancia, son los que evitan que tu inmunidad actúe de más, ¿ok? Son los que dicen ya, stop, 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 ya, suficiente, ya, ¿ok? Entonces tiene los linfocitos T ayudantes o helper, que son los que gracias a las citoquinas activan otras células. Tienen los citotóxicos, que son los que destruyen células infectadas o neoplásicas, y tienen los reguladores, que son los que detienen esa respuesta inmune potencialmente fuera de control. Ok, esto ya lo hicimos anteriormente, es importante mencionarlo de nuevo, porque recuerda, el linfocito T no puede reconocer antígenos así como tal, él necesita que se los traduzcan. Y la traducción ocurre gracias a el complejo mayor de histocompatibilidad. En ese sentido, tu cuerpo solo reconoce tus propias moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad. O sea, tu cuerpo solo reconoce sus propias moléculas. Esa es la teoría de por qué hay rechazo a los trasplantes. ¿Okay? Porque el trasplante es un órgano de otra persona. Ese órgano tiene otras moléculas en el complejo mayor de histocompatibilidad y entonces tu propio cuerpo, a pesar de que ese órgano, ese riñón es bueno, tu cuerpo lo va a atacar. ¿Ok? Por eso es que es difícil encontrar un donante que sea compatible. Eso tiene que ver con las bases de la inmunología, que obviamente tú lo verás en su respectivo curso. Entonces, otro concepto es que este complejo mayor de histocompatibilidad en los humanos se llama el HLA, Human Leukocyte Antigen, ¿ok? Y entonces, esos son heredados por nuestros padres. Teóricamente, eso es lo que explica por qué si tu papá es alérgico a la penicilina, probablemente tú también heredes esa alergia a la penicilina, por decirles algo. ¿Por qué? Porque los genes del HLA se heredan. ¿Okay? Eso no es que es 100%, pero tiene su fundamento. O sea, eso puede pasar. Entonces, como te dije, ¿no? Tomando en cuenta que tú heredas eso de tus padres, teóricamente por eso es que tú puedes heredar también susceptibilidad a desarrollar reacciones autoinmunes. Puedes también desarrollar alergias en ese sentido, como la penicilina, creo que eso me ocurre ahorita, porque de alguna u otra manera los genes HLA se van heredando con el tiempo. Entonces,
Hablamos de los T, ahora vamos a hablar de los B. Los linfocitos B son los que eventualmente son los encargados de la producción de anticuerpos y son los que median en ese sentido la inmunidad humoral. Son menos abundantes que los T en la sangre. Y como dice la palabra B, viene de bone marrow, o sea, ellos se desarrollan en la médula ósea y se van a completar su posgrado en los órganos linfoides secundarios. A diferencia del linfodito T, que tiene receptores tipo T, que son los TCR, el linfodito B reconoce antígenos gracias a las inmunoglobulinas de su membrana, como por ejemplo esto que está acá, ¿no? Esta es una IgM. Así que la regla que son de que los paratopos, los epítopos, repito, nuevamente, eso es propio del curso de inmunología. Alguna vez lo supe yo, pero la verdad es que no me acuerdo, y si me pongo a hablar de eso, probablemente me equivoque, así que prefiero no hacerlo. Entonces, gracias a esos IgM de membrana, él puede reconocer antígenos, y colectivamente se le llama receptores de células B, o BCRs. Ok. El linfocito B, en este sentido, es un poco más versátil que el linfocito T, debido a que sus receptores son un poco distintos, un poco bastante distintos. Entonces, el linfocito B puede reconocer ciertos antígenos sin la necesidad del complejo mayor de histocompatibilidad. Ciertos antígenos, tampoco es una célula que reconoce antígenos como tal, pero es un poquito más versátil en reconocer antígenos. Por ejemplo, es como decir, él entiende chino, pero no sabe leerlo. O sabe leerlo, pero no lo entiende. ¿Okay? Él sabe leerlo, pero si le hablan, él no lo entiende, por decirles algo. Entonces, él puede reconocer potenciales moléculas en este sentido, pero esto a veces no necesita el complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Okay? Entonces, una cosa importante es que cada anticuerpo es específico para un antígeno, ¿ok? Y tiene una secuencia única. O sea que si tú tienes 1.000.000 de antígenos, perdón, 1.000.000 de anticuerpos, esos millones de anticuerpos respondieron a 1.000.000 de antígenos. Y cada uno es único. Es como, por ejemplo, las llaves de la casa. Cada puerta de cada casa contiene solamente una llave que es única para esa puerta. Tú puedes tener un manojo de 1.000 llaves, pero si no tengo la llave de esa puerta, nunca la voy a abrir. ¿Okay? En ese sentido, los anticuerpos son únicos para cada antígeno. Y esa individualidad se logra por medio de la presentación y el reconocimiento de ese antígeno. Una vez que el linfodito B fue capaz de reconocer ese antígeno, de leerlo, de analizarlo, entonces, si él tuvo la capacidad de desarrollar entonces una secuencia de aminoácidos que pudiera destruir ese antígeno, entonces él puede graduarse. Y la graduación de él consiste en convertirse o diferenciarse en una célula plasmática, que ya tiene entonces la función de secretar anticuerpos, ¿okay? Que son anticuerpos que el día de mañana, cuando tú te encuentras con ese antígeno, ¡uf! ¡Boom! Le cae una bomba y tú ni te diste cuenta. ¿Okay? Esa es la especialización de tu sistema inmune. O sea, si no tuvieras eso, tú cada vez que te pones al aire, te enfermas, porque el aire nosotros respiramos está cargado de la cantidad de antígeno que el día te ocurra, está recargado. Entonces, por ejemplo, ¿no? Aquí llegó un virus, por decirles algo, el virus fue reconocido y entonces ese virus fue presentado, ese antígeno viral fue presentado por la célula presentadora antígeno al CD4, que es el ayudante, y él a su vez le dio la indicación al B. Y dije, mira, el librito B, mira, aquí hay algo para ti. Es un potencial antígeno peligroso. Analízalo. No te estoy preguntando, analízalo. Entonces el librito B comienza a leerlo, a estudiarlo, y entonces el T, el CD4, lo va asesorando. Le dice, sí, sí, vas bien, vas mal, vas bien, vas mal. Entonces, si el B logra hacer una correcta lectura, entonces él va a cambiar y se va a convertir en un centroblasto, o sea, una célula capaz de descifrar ese antígeno. Entonces, eventualmente, cuando logre descifrarlo, se convierte entonces en una célula plasmática o en una célula, aquí, B de memoria, que son células que son capaces de ya reconocer por default el antígeno y secretar un anticuerpo
si te vuelves a encontrar con ese antígeno en determinado momento. Bien, la otra célula que hablamos nosotros son los linfocitos, son los NK. Los NK, como dice la palabra, son natural killers. Son, en ese sentido, bastante parecidos a los fagocitos. O sea, ven algo y lo destruyen. Por eso es que se le dice que pertenecen más que todo a la inmunidad innata. Una cosa importante es que no tienen que activarse para funcionar. O sea, los tipos van por ahí destruyendo, son así como bien reactivos. Y a diferencia de sus hermanitos, los T y los B, no tienen receptores para antígenos tan especializados. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, él tiene receptores para detectar células que son infectadas. ¿Ok? En ese sentido, él tiene una función citotóxica porque el natural killer mata células que están infectadas por virus o células que están a punto de ser neoplásicas o de morirse. Entonces, en ese sentido, su función también es citotóxica, ¿ok? También es citotóxicas y él también tiene estos receptores para detectar células sanas, pues, y no destruir esas células sanas, porque si no, imagínate, nos mataría todas nuestras células. Bien, entonces, ves aquí el NK, ¿no? El NK tiene que tener un buen balance entre activación y no activación, porque si no, destruirá todo. Entonces, gracias a sus receptores activadores, él puede detectar células potencialmente peligrosas y destruirlas, ¿okay? Literalmente la destruye. Entonces, esos receptores inhibidores del NK ayudan a que él se active y destruya sus propios tejidos. Sin embargo, cuando tú tienes células que están infectadas o células que tienen algún tipo de lesión, el NK tiene sus receptores activadores que hacen que él las lea, las detecte y entonces ¡pucutu! Las destruye. Entonces, el NK también secreta interferón gamma que activa los macrófagos y los macrófagos también le ayudan a incrementar esa respuesta inflamatoria. Entonces, en este sentido, el NK es como una especie de linfocito citotóxico, pero con una acción un poco más rudimentaria. O sea, el T citotóxico requiere una mayor presentación de antígenos para actuar. Él es más especializado. Mientras que el natural killer no requiere tanto chéchere. Obviamente, el efecto del citotóxico es más eficiente, es más efectivo, es más especializado. Por ejemplo, el T citotóxico te mete un tiro a la cabeza, mortal. Mientras que el natural killer dispara para todos lados, una balacera mata la célula, pero también provoca otros daños. Él es menos fino, es menos preciso, si así lo quieren ver. Bien, la otra célula importante en todo este tema de la inmunidad, obviamente, es la célula presentadora de antígenos, dentro de las cuales la clásica es la célula dendrítica. ¿Okay? La célula dendrítica es la que capta todo. ¿Okay? Y al captar todo, tiene la capacidad de agarrar ese antígeno y ¡boom!, llevárselo. Y gracias a la presentación de ese antígeno es que nuestra respuesta inmune comienza. Por eso es que nosotros consideramos que la dendrítica es una célula clave, ¿ok? Sin la dendrítica no pudiera haber respuesta inmune. Entonces, como es de esperarse, la célula dendrítica tiene que estar en los lugares peligrosos, ¿ok? Los lugares que están expuestos a antígenos. Todas, por ejemplo, tus superficies, en tu piel, en tu epitelio gastrointestinal, en tu epitelio respiratorio, perdón, ahí tú encuentras células presentadoras de antígenos. Hablando de la piel, se les llama células de Langerhans, ¿ok? Que son células especializadas en reconocer y capturar esos antígenos para eventualmente hacer esto, presentárselo al linfocito T, gracias al TCR, con el complejo mayor de histocompatibilidad, y de esa forma poder entonces comenzar algún tipo de respuesta inmune. O sea, la dendrítica no actúa por ella misma, o sea, ella no puede destruir células. Lo que hace ella es presentársela al linfocito T sobre todo para que él comience entonces a decidir qué hacer, para que él elabore un plan. Entonces, esto lo repetí, pero vuelvo a decirlo. Por ejemplo, en tu piel entró un bichito, ¿ok? Entró una bacteria, la que más te gusta, un Staphylococcus aureus o un Epidermidis de monte. Entonces, tus células de Langerhans de la piel captaron esa bacteria y dicen, oh, no, aquí no. Agarraron entonces con las patitas, por eso son dendríticas, porque tienen como unos tentáculos, y comienzan a captar, ¿no?
Es como, por ejemplo, tú dices que, hey, ese man acaba de robar. Es un tipo que tiene una gorra roja, un suéter negro, jean y zapatillas blancas. O sea, no es que, no es que yo lo agarré, pero tú lo captaste. Y dices, llamas a la policía y que, hey, un tipo con una gorra roja, un suéter negro, creo que lo dije mal, no importa, unos jeans y unas zapatillas blancas acaba de robar. O sea, tú captaste al ladrón, ¿ok? La dendrítica tiene las herramientas para captar esas potenciales bacterias. Ella las descifra, ¿ok? Y entonces se lleva esa información a tus órganos linfoides. El mejor ejemplo es el ganglio linfático. Y entonces le presenta esa denuncia al linfocito T. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, el linfocito T decide qué hacer. Si el T dice que esto es peligroso y que hay que actuar, entonces se activa y comienza todo este tema del linfocito B, que es el centroblasto, que la plasmática o que el anticuerpo. No solamente son presentadoras de antígeno las dendríticas, los macrófagos son bien versátiles y una de sus funciones también es ser presentadoras de antígenos. Y entonces aquí viene el fenómeno este que discutíamos en la clase anterior, donde el T activa el macrófago activa el T, y entonces se van como activando, y eso aumenta y propaga la reacción inmune. Eso es lo que hace tener una reacción inmune más potente frente a cualquier tipo de antígeno, sobre todo microbios. Sigamos, ¿ok? Entonces, para hablar un poquito del tejido linfoide, en el tejido linfoide, sobre todo los órganos linfoides primarios, que son el timo y la médula ósea, es donde tus linfocitos T o B, dependiendo de, van madurando y adquieren la respuesta para poder ser competentes frente a un antígeno. Por eso es que le decía que son como sus escuelitas. Entonces, si el linfocito quiere especializarse más, puede entonces viajar a los órganos linfoides secundarios y entonces poder regenerar una respuesta tipo inmunidad adaptativa. Entonces, esencialmente estos órganos linfoides secundarios, que el mejor ejemplo es el ganglio linfático, en ese ganglio linfático hay muchas células, ¿ok? Muchas células presentadoras de antígeno, mucho linfocito, ¿ok? Y ahí se llama mucho antígeno. Eso es como en la universidad, el cuarto estudio, que es donde la gente se pone a estudiar como el sitio ideal para estudiar. Tienes tu cubículo, hay internet, no hay bulla, la gente no habla, nadie te molesta. Bueno, algo similar ocurre en el órgano linfoide secundario. Es el sitio ideal para que los linfocitos puedan estudiar los antígenos y puedan entonces desarrollar una respuesta inmune correcta, una respuesta inmune eficiente. Entonces, por ejemplo, esto que está aquí, esto es un bloque de una autopsia, por cierto, de un bebé. Este es el pulmón derecho, pulmón izquierdo, el hígado, ¿okay? Del lado derecho, los intestinos, este es el corazoncito, por acá afuera el pericardio, y esto que está de aquí, este órgano bilobulado, que es anterior al corazón, se encuentra en el mediastino, es el timo, ¿ok? El timo en los recién nacidos es mucho más grande, porque ese timo en el recién nacido tiene una función fundamental de entrenar linfocitos T. Entonces, a medida que esos linfocitos T se van entrenando, ya el timo con la pubertad en adelante va involucionando y se vuelve chiquitito, ¿ok? Esencialmente se llena de grasa. Pero sí es importante en los bebés, por eso es que los timos son grandototes, porque ellos necesitan linfocitos T capaces de generar respuesta. ¿No? Por el trueno, el que lo supere. Bien. Entonces, hablando un poquito de los órganos linfoides secundarios, les repito, perdón, el principal es el ganglio linfático. Usted sabe que el ganglio linfático hay muchísimos. Cuando tú ves un ganglio linfático en una laminilla, eso es puro tejido linfoide. Y es puro tejido linfoide tratando de analizar ¿qué estás haciendo? Un potencial antígeno. Entonces, los ganglios linfáticos, ¿de dónde reciben antígenos? Bueno, pues de los vasos linfáticos. Les digo esto porque los vasos linfáticos casi siempre son negriados. Cuando hablamos de que no, que si las arterias, que si las venas, que si las arteriolas, que si la vena postcapilar, pero siempre los vasos linfáticos quedan como si fueran gallos, y en verdad no, son súper importantes, ¿ok? Porque son los que conectan con estos ganglios linfáticos. Y además está decirles, por ejemplo, cuando usted se resfría, que usted dice que, ay, se me hincharon las glándulas un carajo, eso no son glándulas, esas son tus amígdalas. Las amígdalas son tejido linfoide. Cuando tú estás con resfriado, tú estás activamente batallando contra un virus.
Entonces, tus células llevan ese virus, ese antígeno viral, se lo llevan a los órganos linfoides, que en este caso son las amígdalas. Y entonces en ese sitio comienza entonces a crearse una respuesta antígeno-anticuerpo. Entonces, cuando eso ocurre, los folículos linfoides crecen, ¿ok? Y por consiguiente, tus órganos, tu órgano linfoide, en este caso la amígdala, también crece. Por eso que la gente dice, ay, se me hicieron las glándulas. De más decirle que un órgano linfoide no tiene nada que ver con una glándula, ¿ok? Así que más nunca van a decir eso. Eso está mal dicho. El vaso es esencialmente un órgano linfoide, pero en vez de filtrar linfa, él filtra sangre, ¿ok? Antígenos que vienen de la sangre. El MALT es el que se encuentra en todos los órganos viscerales, gastrointestinal, respiratorio, urogenital. Ahí donde tú encuentras sobre todo las famosas placas de Peyer, que son frecuentes más que todo en el ilio, ¿ok? Entonces, por ejemplo, tú tienes aquí tu cañón linfático, llegó una dendrítica con un antígeno, entró por el vaso aferente y entonces aquí le presentó ese antígeno a la célula T. Entonces ahí comenzaron a estudiar el antígeno, estudiar, llamaron al linfocito B, le dieron el antígeno, le dijeron, hey, trata de sintetizar un anticuerpo, y entonces ahí comienza la presentación de antígeno intensa esa, hasta que al final la respuesta es tratar entonces de generar un anticuerpo. Si alguna vez eso sucede, entonces esa célula efectora emigra del ganglio como una plasmática y se va entonces a tu circulación a secretar anticuerpos, ¿ok? Anticuerpos que cuando tú te vas a cruzar con ese antígeno, tú ni te das cuenta, ¿ok? Tú ni te das cuenta, ni te das cuenta que te enfermaste, que no te enfermaste, que tuviste en contacto con él. Más o menos así es como funcionan las vacunas. Yo creo que eso hay una diapositiva más adelante. Bien. Me tomo un poquito de agua y ya regreso. Se acaba esto. Está bien, rinde bastante. Sólido. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Seguimos. Eso que usted ve en esa imagen, eso es un ilium, ¿ok? Tiene vellosidades, tiene epitelio cilíndrico simple, con caliciformes, y yo sé que tiene microvellosidades, obviamente acá arriba no se ven, y ven la masa de tejido linfoide que hay sobre todo en la lámina propia. Bueno, esas masas de tejido linfoide corresponden con el MALT o el tejido linfoide asociado a mucosa. Estas son las famosas placas de Peyer. Estas apenas están comenzando. O sea, realmente la ubicación de ellas es en la submucosa. Pero obviamente ellas primero bajan es de la, perdón, de la lámina propia. ¿Qué ocurre? Como le digo a los otros estudiantes, esta agua que yo estoy tomando no está estéril. O sea, esta agua está sucia. Debe tener parásitos, bacterias, quién quiere que hasta hongos. ¿Ok? Quizá no está mala, es potable, pero estéril no está. ¿Ok? No está estéril. O sea, cuando yo trago esa agua, aquí en mi epitelio hay unas células que se llaman células M o células microfold. Esas células no tienen microvellosidades, más bien tienen una muesquita en su superficie apical. Entonces, esa muesquita o esa invaginación permite que a través de ahí pasen los antígenos, ¿ok? Entonces, esos potenciales antígenos, como los que yo me estoy tomando en esa agua ahorita, pasan a la lámina propia y ahí son presentados a los linfocitos T. Y entonces, cuando se detecta que son antígenos potencialmente peligrosos, comienza a formarse esto. Esto es un centro germinal. Entonces, en este centro germinal se está tratando de generar una respuesta contra ese potencial antígeno que yo me estoy tomando en el agua. La mayor parte de las veces, mi sistema inmune lo logra. Y yo ni me doy cuenta. ¿Okay? Yo estoy tomando un agua que no está estéril, ¿cuántas vainas no me habré tomado ahí yo? Y mi sistema inmune tiene el armamento
para defenderme de eso. Y yo ni me di por enterado, ¿ok? Igual que la comida que tú comes, por muy preparada que esté, estéril no es, ¿ok? Entonces, todo lo de nosotros comemos bacterias, comemos microbios, comemos lo que tú quieras, pero tu sistema inmune te protege de ellas y tú ni te das cuenta, y yo tampoco. Entonces, fuera de las células, otro elemento importante del sistema inmune son las citoquinas, ¿ok? Las citoquinas son moléculas que facilitan y logran la comunicación entre leucocitos. Ya hemos hablado un poquito de ellas, todo lo que son interleucinas, factor de necrosis tumoral, interferón, todas esas son citoquinas. En el caso de la inmunidad innata, cuando llega una bacteria al sitio que más te guste, se secretan citoquinas que atraen entonces leucocitos al sitio de batalla y ocurre la inflamación. Esas citoquinas que promueven la inflamación, acuérdate que la citoquina no es la que hace daño. La citoquina lo que hace es reclutar células inflamatorias, son, por ejemplo, la interleucina 1, la 12, el TNF, el interferón gamma y las quimiosinas también. ¿Por qué? Porque ellas llaman más leucocitos al sitio de inflamación. ¿Y quién las produce? Por ejemplo, la célula dendrítica, que es la que capta que entra un antígeno. Los macrófagos, los NK e inclusive el endotelio. Entonces tú ves que gracias a las citoquinas es que todas estas células se pueden efectivamente comunicar y así es como llegan al sitio de batalla. ¿Okay? Entonces, las citoquinas son importantes porque, por ejemplo, hablando de la inmunidad adaptativa, el CD4, como te dije, es el director de la orquesta. Él es el que le da el go a las otras células para que ataquen. Entonces, el CD4 secreta muchas citoquinas. Por ejemplo, estas acá que son proinflamatorias, pero también tienen citoquinas que son antiinflamatorias, que promueven el cese de respuesta inflamatoria. La más famosa de estas es el factor de crecimiento transformante beta y la interleucina 10. Por ejemplo, cuando tú estás, por ejemplo, un paciente con una neumonía, ¿ok? Durante una neumonía, tu cuerpo está bajo ataque. Entonces, tú necesitas mayor cantidad de leucocitos para pelear contra esa neumonía. Entonces, tú vas a necesitar, citoquinas que estimulen la hematopoiesis para que se generen más neutrófilos. ¿Okay? Por eso es que cuando tú estás con una neumonía, como tú no el paciente va a tener leucocitosis con neutrofilia. ¿Por qué? Porque él tiene citoquinas que le están mandando a la médula ósea a producir más neutrófilos para poder pelear contra esa bacteria que está provocando esa neumonía. Conociendo el papel de las citoquinas, teóricamente, si yo elimino una citoquina, la respuesta inmune, ¡puf!, se acaba. Teóricamente, eso se puede hacer, por ejemplo, con el paciente de artritis reumatoide. Hay antagonistas de TNF que a algunos les beneficia. ¿Okay? Tú cortas la comunicación entre las células inflamatorias y sin comunicación, la inflamación no se da. ¿Okay? Para que veas que lo importante es que es la inflamación. O sea, la citoquina como tal no inflama. Ella llama células inflamatorias. Bien. Para repetir, lo mismo porque hay que repetir muchas veces, la inmunidad adaptativa, tú necesitas que se reconozca un antígeno. ¿Okay? Ese reconocimiento del antígeno promueve diferenciación de los linfocitos, ¿okay? Ya sean células destructoras o células de memoria. Por destructora me refiero a las efectoras. Eventualmente se eliminará ese antígeno y si vuelve a cruzarse, ya tu cuerpo sabe cómo responder contra él. Y finalmente, cuando la guerra se acaba, entonces tiene que acabarse la respuesta inflamatoria. Estos son elementos que nosotros vimos en las clases anteriores. Esencialmente, esos pasos son los que nosotros diaria y constantemente nos protegen contra microbios. Pero ¿qué ocurre? Mi cuerpo puede reconocer mi propio tejido como algo malo. ¿Ok? Entonces mi cuerpo ataca con la violencia que ataca una bacteria. Me ataca a mis propios tejidos. Entonces, esa es la base de por qué ocurren las enfermedades de hipersensibilidad, dentro de las cuales tú encuentras las autoinmunes.
Ese es un tema que nosotros discutiremos en la próxima clase cuando hablemos de las enfermedades del sistema inmune como tal. Entonces, esto lo repasamos anteriormente, así que puedo ir un poquito más rápido con esto, ¿no? El antígeno entra por donde más le guste. Siempre les pongo el ejemplo de que si me corto la piel, pero vamos a suponer que un paciente con neumonía, que no sabe que la tiene, agarra y me tose en la cara mismo. Ay, a la vida. Bueno, ahorita mismo no pasa nada porque tengo una mascarilla, pero en otro tiempo me tose ese pogotón de bacterias. Entonces esas bacterias entran a mi tracto gastrointestinal, tracto respiratorio, perdón, a través de mis fosas nasales, faringe, orofaringe, y recuerda que ahí yo tengo un epitelio que teóricamente me protege. Entonces, en ese sentido, gracias a la célula presentadora de antígeno, se reconoce que yo estoy bajo potencial ataque. ¿Qué ocurre? Al igual que la policía, por ejemplo, tú no puedes tener un policía afuera de cada casa, ¿ok? No puedes tener un policía personal por cada casa porque no hay forma de abarcar eso. Del mismo modo, no puedes tener linfocitos siempre en estado de alerta. Ese estado de alerta le corresponde a las células presentadoras de antígeno. Entonces el tipo me tosió, casco, toque salpicó la cara, yo, a la vida, qué porquería. Ugh. Entonces, mis células de mi epitelio reconocieron ese antígeno y se lo llevaron a mis ganglios linfáticos. ¿Okay? Entonces ahí le presentaron ese antígeno al linfocito T. Claro, decodificado junto con las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad. Gracias a eso, ese antígeno de esa neumonía fue reconocido y entonces yo puedo entonces generar un potencial anticuerpo contra esa neumonía. Parte de esa explicación es por qué yo no hago enfermedad y tú sí. Es porque yo sí tengo la capacidad de desarrollar una respuesta inmune adecuada, pero tú no. ¿Okay? Porque nuestros sistemas inmunes todos son muy variables. ¿Okay? Entonces, por eso que unas personas se enferman, otras no. Unas se enferman leve, otras se enferman muy graves y finalmente otras fallecen. De hecho, por eso es que existe la medicina. O sea, si todos fuéramos resistentes a las enfermedades, nadie se enfermara, entonces no tuviéramos trabajo nosotros y ustedes no tuvieran por qué estar estudiando esto. Entonces, esto lo resume todo. Llegó entonces el antígeno, gracias a la dendrítica, llegó al ganglio, ahí la dendrítica interactuó con los linfocitos T, ahí se presentaron los antígenos, y entonces, por ejemplo, ponte que es una célula citotóxica, entonces, perdón, una célula infectada por virus. Entonces, se le presenta el citotóxico va al sitio de batalla y agarra el púcuto, la destruye en el acto, ¿ok? O puede que entonces se le presentó a un CD4. Entonces el CD4 agarra esa información, boom, se va a la circulación y entonces se va a dirigir el ataque al sitio de la batalla. Se va a dirigir el ataque a mis pulmones si es que me enfermé. Entonces el CD4 se para así de lejos, analiza la situación, ve como un ejército de bacterias y él comienza a secretar citoquinas para llamar neutrófilos, para llamar macrófagos, para llamar complementos, para llamar más linfocitos T para poder comenzar la guerra, una guerra que sea eficiente y destructora versus ese antígeno. Teóricamente, como parte de la inmunidad innata, tus neutrófilos tratan de hacer el trabajo, pero créeme que se quedaron cortos, ¿ok? Cuando tu inmunidad innata hace el trabajo, el asunto se acaba como en las 24 horas, máximo en las 48. Pero si tu inmunidad innata se cumple ese tiempo, fracasó, y entonces es necesario llamar a la inmunidad adaptativa. Entonces, más o menos todo eso ocurre así. Tiene que haber una presentación de antígeno, se le presenta al linfocito y el linfocito decide qué hacer, ¿ok? Toma una decisión de cómo atacar. Entonces, habíamos dicho nosotros que cuando nosotros nacemos, nuestros linfocitos T son ingenuos. O sea, no saben o no han reconocido a un antígeno. Por eso se llama linfocitos T naive, ¿ok? Entonces, ellos necesitan ser activados por la presentación de ese antígeno. Es como, por ejemplo, ahorita, yo antes del quiz, los mandé a estudiar. Entonces, yo les estoy presentando a ustedes
material para estudiar. Entonces usted comienza a estudiar, usted se activa. O sea, su interés de no fracasar hace que usted se active, ¿ok? Usted haga más esfuerzo, usted madrugue, yo no sé, el método que usen para estudiar, y entonces eso le da a usted la herramienta para, teóricamente, poder responder el quiz, ¿ok? O sea, para poder derrotar al enemigo, siendo el enemigo de el quiz, ¿ok? Entonces, antes de estudiar, usted es un linfocito T ingenuo. Quizá después que estudio, se convierte en un T efector, o sea, en un T capaz de desplegar una respuesta. Por ejemplo, una respuesta de estas es la del CD4 cuando secreta esta interleucina 2, que eso lo que hace es favorecer la proliferación de los linfocitos T en el sitio de lesión. De esa manera se puede coordinar un ataque más potente, ¿ok? Un ataque más potente contra ese antígeno que nos está atacando en determinado momento. Entonces, el CD4, que es el helper, a su vez se puede diferenciar en tres tipos de linfocito T efector. ¿Okay? El primero, es el TH1. El TH1 es un linfocito T de ataque. ¿Por qué? Porque él activa al macrófago por medio del interferón gamma. Por así decirlo, este es un linfocito T proinflamatorio. ¿Okay? Es diferente al TH2. ¿Okay? El TH2, por ejemplo, puede activar citoquinas, la interleucina 13, que la interleucina 13 activa la vía alternativa del macrófago, que es el macrófago antiinflamatorio y es el macrófago reparador de lesiones, reparador de tejido. Entonces, podemos decir que parte del TH2 es un antiinflamatorio, ¿no? Hace otras funciones, por ejemplo, secreta esta IL4, que favorece la diferenciación de linfocitos beta plasmáticas y también activa eosinófilos por medio de la IL-5. Y está este otro TH17 que habíamos mencionado anteriormente, que corresponde a la inmunidad a la inflamación aguda. ¿Okay? Eso es raro porque siempre, así como de forma de dogma, se nos dice que inflamación aguda son neutrófilos monocitos, pero nunca linfocitos T. Entonces, con la bibliografía un poquito más actualizada, ya necesito otras cosas, por cierto, se ha visto que los linfocitos T sí participan en la inflamación aguda, sobre todo el TH17, que el secreta esta IL-17, que lo que hace es reclutar neutrófilos y monocitos para que se diferencien en macrófagos. Entonces, cuando aquí está la dendrítica, le presenta entonces el antígeno al linfocito T y entonces él tiene que tomar una decisión. Entonces, él se diferencia en alguno de estos tres. El TH1, que es el proinflamatorio, que activa macrófagos. Está el TH2, que entre sus funciones está la antiinflamatoria, pero también puede activar los eosinófilos para que ataquen cuando hay, por ejemplo, parásitos, ascaris. O está el TH17, que también es proinflamatorio, pero sobre todo actúa en la inflamación aguda, ¿ok? Llamando a la batalla neutrófilos y también monocitos / macrófagos. Tenemos un elemento vital que se llama la inmunidad mediada por células. A ver, está. Ajá. En este caso, la contraparte, que es la que destruye directamente células infectadas por, sobre todo, virus. ¿Ok? Esa se logra gracias al CD8, que cuando el CD8 le dicen, mira, ve, le dan una foto de la célula infectada por virus, el tipo se vuelve como Super Saiyan 4 y se convierte entonces en un linfocito T citotóxico. O sea, el tipo está dispuesto a destruir esa célula, ¿ok? Que sobre todo ocurre por el mecanismo del sistema perforina-granzima. Les digo, ¿no? El ejemplo. Tienes una célula infectada por el virus del papiloma humano. El linfocito TCD8 la reconoció, se activó y se transformó en un citotóxico. Entonces el tipo agarra su perforina, le mete, como está aquí, ¿no? Una lanza a la célula infectada y ahí comienza a estar la granzima. Entonces la granzima tiene estas enzimas que son las caspasas que hacen que la célula infectada por virus, en este caso el VPH, comience entonces a destruirse por apoptosis, ¿no? Y el CD8 llorando porque mató a su hermanita, pero hizo lo correcto.
Si no matas una célula infectada por VPH, la infección se puede y se va a diseminar. Entonces, en ese sentido, para defendernos de virus, los CD8 son fundamentales. ¿Ok? No tanto como los CD4, pero sí son muy importantes, sobre todo para destruir células infectadas. La otra parte que ya hemos mencionado son la parte de la inmunidad humoral. O sea, ¿qué ocurre con los linfocitos B? ¿Ok? Recuerde que el linfocito B es el precursor de la célula plasmática. Su función eventualmente es convertirse en esta célula que es capaz de secretar anticuerpos. Estos linfocitos B pueden activarse por dos principales vías. Como les dije, el linfocito B tiene una capacidad teóricamente mayor de reconocer antígenos si lo comparas versus el linfocito T. Entonces, él puede detectar directamente polisacáridos o lípidos, por ejemplo, en la pared de una bacteria. Y entonces él se puede activar directamente. Pero hay otros escenarios, otro tipo de antígenos que sí dependen de una interacción con el linfocito T. Porque, ¿qué ocurre? Hay antígenos que los BCRs no pueden detectar y entonces sí requieres la cooperación del CD4. Por eso que el CD4, repito, se le llama helper, ayudante, ¿ok? Helper, ayudante. Entonces, en ese sentido, también se genera la presentación de antígenos hacia el linfocito B. Cuando eso ocurre, como dije, él se diferencia entonces a célula plasmática. Por ejemplo, aquí está la interacción del B con el CD4, ¿ok? Y entonces él se diferencia hacia en células plasmáticas, plasma cells, o en células B de memoria. Entonces, eventualmente, cuando esto ocurre, les dije, la plasmática puede secretar un anticuerpo que es específico sola y únicamente contra ese antígeno. El anticuerpo tiene la función de destruir el antígeno, pero tiene otras funciones. Por ejemplo, la opsonización. La opsonización o opsonizar es un acto donde el anticuerpo se le pega al antígeno, ponte que es una bacteria, y eso ayuda a mejorar el proceso de fagocitosis. Otra cosa que hace el anticuerpo es que se transfiere de forma transplacentaria. De esa forma, la madre le hereda algo de inmunidad al bebé. También los anticuerpos están a las mucosas y ahí patrullan y destruyen antígenos que se encuentren, más que todo como parte de la inmunidad adaptativa. ¿Ok? Entonces, gracias a esa interacción importante con el linfocito T, es que se generan anticuerpos completamente específicos contra ese antígeno. O sea, es una cosa completamente especializada. Y entre más especializada, usted tiene una mejor capacidad de responder versus a esos antígenos. O sea, entre mejor tu sistema inmune, menos te vas entonces a enfermar. Entonces, esta que está acá la plasmática, ¿no? Una célula grande, si la comparas versus el eritrocito, núcleo redondo, siempre le dicen excéntrico, ¿ok? O periférico, supuestamente con cromatina en vidrio de reloj o rueda de carreta, pero lo que sí tiene es esta zona blanca perinuclear. Eso es lo que llaman la zona de Golgi, ¿ok? Zona de Golgi. Entonces, nuestra inmunidad tumoral, o sea, los anticuerpos, pueden destruir microbios de varias formas, ¿ok? Entonces, una forma es que se le peguen los anticuerpos al microbio y eso evita que se metan ellos a otras células. Es una forma. La otra forma es gracias a la opsonización, que como les dije, mejora la fagocitosis. Hay anticuerpos que también activan el complemento, que son proteínas destructoras. Recuerden las IgA que están en las mucosas, y la IgG que es la transplacentaria, y está la IgE, que la IgE es importante para activar sobre todo eosinófilos contra infecciones que son por parásitos o helmintos, estos gusanos horribles, y también son importantes en las reacciones inflamatorias, ¿no? Después te lo leo usted con calma. Y ya con eso termino yo. 1 hora y media, no es tanto. La vaina comencé tarde para variar. Ok, muchachos, dudas, preguntas, comentarios, incluido el quiz. Pregunten ahora o callen para siempre. No, mentira. Esperemos el preguntor porque ahorita estoy aquí.
De mi parte, no. Por ahora no, profe. Por ahora no, profesor. Ah, no, no. ¿Saben qué era la pregunta de desarrollo del quiz? Yo no he revisado, por cierto, pero alguien me puede decir qué era. Y no es receso, pues viernes a las 5 de la tarde. Está loco. Yo voy a buscar algo de un refresco. Pregunten, muchachos, aprovechen ahora Profe, que yo tienen tuve un tiempo. problema porque las imágenes no me cargaban, me salían en negro. Eso es por el internet. Sí, porque Ese es como por el acá internet. estaba lloviendo. Sí, yo no te puedo mandar calabozo por eso, porque esas son cosas que ni tú ni yo podemos controlar. Cuando es así, tú me dices y yo te puedo dar más Eso chance, ¿no? nos sucedió a bastante, a varios, porque incluso cuando quería cambiar la pregunta, se me tomaba segundos por cambiar. Eso es por el internet, sí, eso pasa, ¿no? Ahí sí yo no puedo tampoco hacer mucho. O sea, eso es lo que ocurre ahorita con el tema este de la educación en línea. Cuando es así, usted tiene muchos problemas, usted me dice a mí, yo digo, cool, más chance, ¿no? O busco un lugar como el internet. Yo evito ser intransigente en ese sentido porque hasta ahí me pasa. A mí se me va la luz y entonces la clase se para y hay cosas que no podemos controlar. Pero con así me dice, por cada antígeno hay una célula plasmática. Bueno, esa es una buena pregunta. Bien, ¿cómo te la respondo yo? A ver, que no quiero enredar mucho con ese tema. Lo que pasa es que la respuesta más básica es decir que sí, porque así como tus epitelios son diversos, tus células plasmáticas también son muy diversas. Quizás son morfológicamente parecidas, pero su diversidad es bien abundante. Entonces, cada célula plasmática que se le presentó un antígeno, perdón, cada linfocito B que se le presentó un antígeno X, desarrolló un código genético específico contra ese antígeno y así fue que se desarrolló esa célula plasmática. Más que decir una célula plasmática, lo que hay es un linfocito B de memoria. ¿Okay? Ese linfocito B de memoria es el que tiene como el backup. ¿Okay? Porque las células plasmáticas no son eternas, viven mucho, pero eventualmente mueren. Y tú lo que puedes preguntar es, Chuleta, ¿y cómo repongo una célula plasmática que se murió? Bueno, en ese sentido, por eso es importante los linfocitos B de memoria. Porque el linfocito B de memoria tiene como todo el disco duro de 20 terabytes, donde están todos los códigos importantes. Entonces, ese linfocito B de memoria, cuando capta que entró un nuevo antígeno, entonces él agarra el código y manda a que un linfocito B se diferencie en esa célula plasmática. ¿Ok? En ese sentido, sí. Claro, lo que pasa es que no tienes todas tus células plasmáticas existiendo todas al mismo tiempo. Ellas se van diferenciando a medida que tú te vas exponiendo al antígeno. ¿Ok? Pero sí, tienes mucha diversidad de plasmáticas, pero estas se activan cuando tú estás expuesto entonces a ese antígeno. ¿Y cómo ocurre eso? Gracias a tu linfocitos B de memoria, ¿ok? No es que, pero acuérdate que tus células no son inmortales. Ellas se van muriendo, pero tú tienes tu memoria inmunológica que te ayuda a responder cuando hay distintos tipos de antígenos. O sea, esencialmente la respuesta sería sí. Pero no es que tienes células plasmáticas circulando todo el tiempo ahí con todo, ¿no? O sea, no, tampoco así. Eso es como si tú tienes una computadora con todas las carpetas abiertas al mismo tiempo. No, tú conectas la carpeta, tú la vas abriendo y así vas. Porque tienes un disco duro. No es la forma de decirlo. ¿Qué tipo de información era la del quiz? La que teníamos que escribir. Eso sí es una pregunta que yo quería responderle. Vamos para allá. Déjame abrir acá. Esta es su página. Vamos a ver. Carajo. Eso ocurre gracias a tu memoria. Tu memoria inmunológica. Que tienes el backup ahí. Entonces, cuando te presenta el antígeno, sintetizas una plasmática capaz de secretar un anticuerpo contra ese antígeno. Gracias a la memoria inmunológica. Buena pregunta. A ver. La pregunta de desarrollo.
¿Qué tipo de inflamación vemos aquí? Bueno, yo te voy a responder. Vamos a abrirla en grande. Bien. Primero que todo, hay una bola. Ups, aquí hay una bola. ¿Ok? Es una bola donde hay necrosis central y donde hay esto aquí. Es una célula gigante multinucleada. ¿Ok? Y esta aquí es otra. Entonces, esto es una bola de células que son rosadas. Por eso acá hay más gigantes multinucleadas. Aquí hay una, aquí hay otra y aquí hay otra. Es una bola de células que son rosadas, o sea que tienen mayor cantidad de citoplasma en comparación con el núcleo. Mientras que acá, a la periferia de esa bola, ¿ok? Hay entonces linfocitos. ¿Ok? Entonces, más la necrosis central, eso te genera la definición casi que perfecta de una inflamación crónica granulomatosa. Esa es la respuesta. Esta bola es un granuloma. ¿Okay? Es una bola constituida por muchos macrófagos que están tratando de comerse una bacteria. En este caso, esto es secundario a una BCG. Entonces, aquí adentro, este lugar donde los bordes celulares no son discernibles y donde tú ves muchos puntitos negros. Esos puntitos negros son pignosis y son cariorexis. Eso es destrucción de núcleo. Eso ocurre porque en este centro los macrófagos se están agarrando a muerte, ¿ok? Contra las micobacterias y están muriendo. Por eso es que es un granuloma con necrosis central. Eso es clásico de la tuberculosis. Eso es lo que lo diferencia de los granulomas sin necrosis central, perdón, que son los que ocurren por cuerpos extraños. Cuando tú ves necrosis, esto es cuestión tuberculosis hasta que se demuestre lo contrario, junto con las células gigantes multinucleadas. Claro, no siempre es una bola perfecta como la diapositiva, pero esta bola sí, eso es clásico de tuberculosis, la formación de granulomas. ¿Qué más, muchachos? Profe, si pusimos solamente inflamación crónica, tenemos que poner granulomatosa. Sí, porque lo que pasa es que hay inflamaciones crónicas que no son granulomatosas y son distintas. ¿Okay? Por eso es que no es lo mismo. Es parecido, pero no es lo mismo. O sea, de hecho, la granulomatosa es parte de la inflamación crónica, pero por su connotación clínica, esto es diferente. ¿Por qué? Porque el granuloma obedece a algo que no es fagocitable. Por lo tanto, es distinta. Así que no es inflamación crónica, es otro tipo de inflamación. Una inflamación de granulomas, eso tiene otro tipo de connotación clínica, biológica, inmunológica, et al. Entonces, no es lo mismo, sorry. Pero bueno, ya quieren ese conocimiento. Bueno, necrosis central, las gigantes multinucleares, etc. Vamos a ver, voy a enseñársela para que la vean con más detalle. Y le voy a dar una recomendación para que ustedes puedan jugar con esto. Porque para eso sirve el internet, no para pasarse todo el día jugando. Pueden jugar, pero también tienen que aprender. Se pueden meter en esta página que se llama Padcast. Perdón, Pad Presenter. Ustedes no son médicos ni patólogos, pero nunca está de más. Entonces, en este Slide Library es que yo cojo las cosas para sus exámenes. Entonces, yo puse aquí, por ejemplo, granulomatose. Enfermedad granulomatosa. Necrotizante, a ver si es esta. Vamos a ver si sale el mismo que yo elegí. Toda esta zona venía, por cierto. Creo que era BCG. BCG granulomas. Aquí está este. BCG Induced Granulomatous Disease. Entonces vamos a bajar la calidad con la que se ve esto. Este es el futuro, muchachos. Está en el microscopio. Eso está desfasado. Mira, esta fue la que yo les puse. ¿Ves la bola aquí? De acá arriba se ve. Es una bola con necrosis central. Le podemos hacer más aumentos si quieren. Es el detalle con que se ve.
¿Ves lo bonita que se ve aquí? La célula gigante multinucleada. La ves aquí, ¿no? Bastante atractiva ella. Vamos a echar para atrás. Ups, ya sé. Es que este otro modo se me hace un poquito difícil controlarla. Y aquí en el centro encontramos otra célula gigante multinucleada. Que hay otra. Y aquí en el centro está la zona de necrosis. Como ya hemos visto en la clase anterior, en alguna de las clases, nos hemos hablado bastante hasta el momento, es que la morfología nuclear se perdió. Y lo que tú tienes aquí es cadáveres de lo que alguna vez fue célula. Y los núcleos se ven negritos. Eso hay pignosis y hay unos que están fragmentados. Eso es cariorexis, ¿okay? Eso es necrosis. Entonces, esto es un granuloma con necrosis central. Como te dije, ¿no? Si te gusta la citología, verás que las células a la periferia, vamos a bajar para verlas, vamos a bajar. Son células redonditas con casi puro núcleo. O sea, son linfocitos. Otra pregunta del millón. ¿Qué tipo de linfocitos son? ¿B o T? Bueno, por H y E no te lo puedo decir. Eso hay que hacerle inmuno. ¿Ok? Por métodos de inmunistoquímica es que tú determinas si un linfocito es B o es T. Realmente te puedo usar inmunistoquímica, también te puedo usar citometría de flujo, pero en mi práctica yo uso más inmunistoquímica, que es lo que nos anoto discernir gracias a esos métodos. Entonces, compara estas células de adentro que son los macrófagos. Se le llama también epitelioides porque, a pesar de ser leucocitos, parecen células epiteliales. Los núcleos son grandes y tienen abundante citoplasma rosado o eosinofílico. Por eso es que esta zona aquí se ve rosada, porque son células con mayor cantidad de citoplasma, versus acá, que son células con mayor relación de núcleo. Entonces, así es como tú comienzas a ver entonces una laminilla. Y te das cuenta que hay distintas cosas que ver. O sea, esto que está aquí es un granuloma clásico de tuberculosis, ¿okay? Una inflamación crónica granulomatosa. Vamos a seguir viendo otro granuloma para ver y probablemente encontremos los mismos hallazgos. Este que está aquí, por ejemplo. Entonces, ves la bola, ¿no? Está el cursor, ves el centro con los histiocitos o los macrófagos, por fuera están los linfocitos, y si vas y buscas, puede que encuentres tus células gigantes multinucleadas. Como por ejemplo, esta aquí, que está aquí puede ser una. En este no hay tanta necrosis central como en el anterior. Vamos a ir buscando a ver si encontramos por acá. Menos aumento. Esta aquí está mejorcillo. Nuevamente, ¿no? Tu bola con necrosis central, ¿ok? Y entonces cumple lo mismo. Una bola constituida de macrófagos rodeadas de un collarete de linfocitos a la periferia y un centro de necrosis, o sea, necrosis central. Y esto, ¿ves? Células gigantes multinucleadas por ahí también extraviadas. Entonces, esta herramienta es la que yo utilizo para tomarle las fotos de sus pruebas, ¿no? Claro, aquí hay muchos otros hallazgos. Yo nada más me limito a ciertas cosas, pero por ejemplo, tú ves acá, pero esto es granuloma. Estas bolas son granulomas. Todo esto es granuloma. Chucha, este más se lo está comiendo la BCG, le pegó mal. Estos son vasos llenos de inflamación que es activa. O sea, es una inflamación terrible. Pero bueno, yo trato de ponerlos a su nivel. Yo sé que ustedes no son ni residentes de patología ni quieren ser patólogos, ¿no? Por eso lo pongo a su nivel. Pero bueno, esa es la definición de granuloma. Lo importante es que aspiro a que lo hayan conocido el día de hoy. Si no, podemos verlo hasta que aprendan, por cierto. No, yo tengo paciencia. Grande, pero no ilimitada. Listo, muchachos. Pues entonces, si no tienen más preguntas, nos vemos entonces la próxima semana. La otra semana no va a haber quiz. ¿Okay? Los quizzes a mí tienen que darme chance porque estoy enredado ahorita y no me gustaría no cumplirles. Hay quiz la de más arriba, ¿no? Y con los respectivos temas que se irán entonces acumulando con el tiempo. Si se le ocurre algo más que preguntar, alguna duda, un comentario, siempre son libres de hacérmelo llegar. Y bueno, otra cosa más es que pronto viene un parcial, ¿ok?
revísense sus guías de su programa. Y entonces eso lo podemos discutir el fin de semana. ¿Ok? Tengan eso en mente. Entonces, listo, muchachos, pues cuídense y que estén bien ustedes. Hasta luego, profe. Gracias. Chao, profe. Chao, cuídese. chao, 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 chao.